Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Esta semana, leyendo las Escrituras, en Marcos capítulo 1, podía ver cómo era un día normal en la vida del Señor Jesús. Era un día de reposo. Entonces él fue a la sinagoga, allí predicó la palabra y se manifestó un demonio. Había una persona endemoniada y lo sanó totalmente, lo liberó. Luego se fue a comer a casa de Pedro, pero su suegra estaba enferma con fiebre. Puso sus manos sobre ella y la sanó. Y dice que por la noche le llevaron enfermos, endemoniados, y le daba respuesta a todos. El Señor siempre daba respuesta a todos. En cada lugar que iba, había un problema, lo solucionaba. Había oscuridad, resplandecía la luz. Y Cristo mora en nosotros, por gracia de Dios, ¿verdad? Y esa es la vida que realmente deberíamos de vivir, ¿verdad? En nuestro día a día, en nuestras cosas cotidianas, dando respuesta a todas las personas, porque este Evangelio es la verdadera respuesta. Pero pensando, la verdad que muchas veces no es así, ¿verdad? No estamos viviendo ni disfrutando de esa manera el Evangelio. Estamos en desánimo, muchas veces tan preocupados que hasta nos enfermamos, y también muchas veces atrapados en el pasado, heridas, situaciones que ya pasaron, pero seguimos dándole vueltas, ¿verdad? Y a través de eso somos engañados y estamos en debilidad. Por eso el deseo de Dios es que salgamos de ahí. Hay que salir de ahí urgentemente. ¿Cómo podemos hacerlo? Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Cristo ha resucitado. Y es lo que celebramos hoy, por gracia de Dios, en todo el mundo, ¿verdad? Cristo ha resucitado. Él tiene toda la victoria. Y es muy importante entender esta parte. Normalmente, películas de Jesús se enfocan en la pasión, ¿verdad? En el sufrimiento, en el dolor. Y obviamente eso era necesario. Tenía que morir por nuestros pecados. Pero si no hubiera resucitado, como dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 14, nuestra fe sería en vano. No hubiéramos podido recibir la salvación. Por eso, Cristo murió, pero al tercer día resucitó. ¿Y qué significa esa gloriosa resurrección? Que Cristo resucitó significa que Él es el Cristo, que Él nos ha sacado de esas 3 maldiciones. Ya en Cristo salimos del pasado. Ya todo fue totalmente solucionado. Que Cristo resucitó significa que al creer en Él, ya estamos en el reino de Dios. Y cuando oramos en su nombre, Él obra. Y el reino de Dios se establece en cada lugar donde estamos. Que Cristo resucitó significa que Él cumplió la promesa, envió el Espíritu Santo que ya mora en nosotros y que nos da el poder para ser testigos. Ya no hace falta vivir en debilidad, ya gracias a Cristo que ha resucitado, podemos disfrutar la plenitud del Espíritu Santo y debemos de disfrutarla. Que Cristo resucitó significa que Él vendrá en su segunda venida cuando este Evangelio haya sido predicado a todas las naciones, como está siendo predicado. Es decir, que ya está todo preparado para nosotros. Gloria a Dios. Él tiene todo preparado. Y que Cristo resucitó significa que Él volverá como juez
y resucitaremos. Vamos a resucitar, porque Él es las primicias de la resurrección. Y estaremos una eternidad con nuestro amado Dios. Por eso ya tenemos esperanza, ¿verdad? Ya no hace falta temer a la muerte. Por eso que estemos muy agradecidos, entendiendo el poder de la resurrección de Cristo, que es el poder que tenemos que estar disfrutando cada día. Ya no hace falta preocuparse, afanarse, entristecerse por nada. Cristo murió y al tercer día resucitó, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo con todo el poder del cielo y de la tierra. Pero este mundo no lo cree, ¿verdad? No creen que Jesús es el Cristo, no creen que resucitó. Por eso nacen en pecado, viven en pecado, se casan en pecado, mueren en pecado y están una eternidad pagando las consecuencias, desgraciadamente, porque no creen. Ese es el verdadero problema de este mundo, que no cree que Jesús es el Cristo. En Hechos 17, Pablo llega a Atenas, que es la cuna de la filosofía, y lo invitan a predicar. Allí predica, pero cuando dice que Dios levantó de los muertos a Cristo, que Cristo resucitó, dice en Hechos 17, 32, que se burlaron, dijeron, vale, ya hasta aquí. Se empezaron a burlar de Él. El mundo no lo quiere creer, ¿verdad? Se burlan. Pero desgraciadamente están abocados al sufrimiento por eso. No lo saben. Tampoco los religiosos lo creen. Vemos los principales de los judíos. Ellos tenían la ley, los profetas, los salmos. En todos ellos hablaba de Cristo, que tenía que morir, que tenía que resucitar. Salmo 16, 10, Isaías 53, 10. Ahí está todo profetizado correctamente, pero ellos no lo entendían por su pensamiento. Tenían un pensamiento fuerte a su manera, lo querían hacer a su manera. Incluso cuando Cristo resucitó, por ese pensamiento tan fuerte, pues intentaron, en vez de aceptarlo y reconocer que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Mesías, ellos intentaron tapar la resurrección, inventaron teorías, que se habían robado el cuerpo los discípulos, que si Jesús se desmayó en la cruz, por eso no murió, o que era simplemente una visión lo que habían visto los discípulos, era una visión. Pero al intentar taparlo, realmente lo que estaban haciendo era certificar que era verdad, que Cristo había resucitado, ¿verdad? Si no, no hubieran esforzado tanto, ¿verdad? Pero por no creer que Cristo resucitó, por no creer en Cristo, vinieron desastres continuamente para ellos. Pero no solo el mundo, no solo los religiosos no creían, lo peor es que los discípulos tampoco creían. Él les había dicho claramente que tenía que ir a Jerusalén a morir, pero que al tercer día iba a resucitar, pero no lo creían. Por eso en el pasaje de hoy, en el primer día de la semana, las mujeres fueron allí a la tumba con ungüentos. Querían ungir a Jesús. Eso es porque no creían que iba a resucitar, si no, no hubieran ido allí, ¿verdad? Pero en el pasaje de hoy vemos que dos ángeles dijeron algo muy importante en el versículo 5. ¿Por qué buscáis a los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ese es el estado de muchos creyentes. Pensamos que Cristo simplemente murió, no tiene ningún poder. Como los discípulos estaban en desánimo, estaban escondiéndose, a veces estamos así en desánimo, escondiéndonos, pensando que no podemos cambiar las situaciones de nuestra vida,
que no podemos cambiar los problemas de nuestra familia, que no podemos cambiar nuestro estado. Porque sin darnos cuenta tenemos ese mismo estado que los discípulos en ese tiempo, porque ellos pensaban que simplemente Jesús había muerto. Por eso los ángeles dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está muerto, dice en el 6, no está aquí. Salir de eso, de ese engaño, de esa debilidad. Cristo murió, pero ha resucitado. Él tiene toda la victoria. Y tenemos totalmente que cambiar, que salir, que creer de verdad que Cristo, Él venció. Y su victoria a través de la fe es mi victoria con este evangelio poderoso de Cristo, que es poder de Dios para salvación. Puedo salir, puedo cambiar mi vida, salir del pasado, puedo salir de mi debilidad, puedo estar aplicando el evangelio a todas las situaciones, porque es poder de Dios para salvación. Él va a restaurar, va a sanar, va a cambiar. Lo que parece absolutamente imposible en Cristo que ha resucitado es absolutamente posible. Por eso hay que salir de ahí, ¿verdad? Eso es lo que significa que Cristo resucitó. No está aquí. Salir de esa situación, de ese estado de engaño. Ya Cristo tiene verdadera victoria para nosotros. Y hay que creerlo, hay que disfrutarlo. Cuando ellos lo creyeron, los discípulos fueron transformados. Ya no les importaba entregar su vida por Cristo, no les importaba que podían morir, ya eran otros discípulos. Y eso es lo que Dios quiere que estemos experimentando. Por eso la mayor evidencia de que en verdad Cristo resucitó fue ese cambio de los discípulos. Ellos no iban a cambiar por una mentira, ¿verdad? ¿Y cuál fue ese punto de cambio que Dios quiere que estemos teniendo? ¿Cómo pudieron cambiar? Cuando en el monte del Olivar, 40 días, como dice en Hechos 1:3, con Cristo resucitado pudieron aferrarse al pacto. Ahí fue el punto de cambio. Y es lo que Dios quiere que estemos haciendo en este día. Es el día para que estemos realmente cambiando nuestra fe. Cristo no solo murió, Cristo resucitó, Cristo venció. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso tenemos que entrar en tres cosas, muy importante, tres corrientes. ¿Cuál es la primera? En la corriente del cumplimiento de la palabra. Porque Dios da la palabra y la sigue cumpliendo. No puedo vivir con lo que veo, con lo que siento. Ahí soy engañado, ¿verdad? Por eso hay que entrar en esa corriente del cumplimiento de la palabra a través de la fe. Hay que creer la palabra, hay que aplicar la palabra. Abraham, aunque había recibido el pacto, él seguía sufriendo. Seguía a su manera, dándose, con perdón, cabezazos contra la pared, se levantaba otra vez. Y a veces nuestra vida de fe es así, ¿verdad? Queremos a nuestra manera. No funciona, hay que parar. Hay que entrar a través de la fe en la palabra, tomar la palabra, tomar el pacto. Dice en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Cuando Abraham pudo tomar el pacto de Cristo que resucitó, él se gozó. Ya cambió su estado espiritual porque el gozo es un fruto del Espíritu. ¿Y qué ocurrió? Desde ese momento, Dios empezó a levantar grandes respuestas a través de Abraham. Y es lo que Dios quiere levantar a través de nosotros. Por eso hay que estar entrando, creyendo la palabra, aferrándose al pacto de Cristo que murió, pero al tercer día resucitó. Moisés le costó más con 80 años, ¿verdad? Bueno, si somos mayores no hay que desanimarse, todavía tenemos tiempo. Y no fue en el monte Horeb, sino fue luego en Éxodo 4:24, en esa posada, ¿verdad?
Dice que Dios quería matar a Moisés. Pero Séfora entendió, tomó un pedernal y circuncidó a sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Hay que aferrarse a Cristo, quiere decir. Hay que aferrarse al pacto. No solo un 90, ni un 95%, un 100%. Hay que aferrar toda nuestra vida en Cristo, poner nuestra fe en Cristo. Porque Dios en Él nos da todo y sin Él no tenemos nada. Desde ese momento también se empezaron a levantar grandes respuestas a través de Moisés. En cambio Samuel, desde que era apenas un niño, él entró poderosamente en la palabra. Por eso, 1 Samuel 3:19 dice que ninguna de sus palabras cayó nunca a tierra. Es decir, que toda la palabra que compartía Samuel se cumplía. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios. Él no decía su pensamiento. Él compartía nada más la palabra de Dios porque él creía la palabra de Dios. Vivía dentro de la corriente de la palabra. Y toda la nación fue salvada a través de Samuel. Y también David, ¿verdad? Él siempre estaba en la palabra. Por eso, de los 150 salmos, 73 fueron escritos por David, inspirado por el Espíritu Santo. Y muchos de ellos proféticos, como el Salmo 22 o el Salmo 16, versículo 10, dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y es una profecía de la resurrección de Cristo. Por eso David, él tenía el pacto de Cristo. Tenía fe. Y Dios lo utilizó grandemente. Hoy en día David es uno de los reyes, quizás el más famoso incluso entre los no creyentes. Y la iglesia primitiva entró en la palabra y ahí empezaron realmente a levantarse las respuestas. Por eso en Hechos 2, del 14 al 36, ahí aparece la primera predicación de Pedro. ¿De qué predicó? Que Cristo murió y al tercer día resucitó. Era lo que predicaban porque era lo que creían. Y hay que creerlo. No es hacer muchas cosas, hay que entrar en la palabra, es decir, hay que creer la palabra. Cada día tenemos que tomar la palabra. Confesar que Cristo murió, pero resucitó, que Él tiene la victoria, y su victoria a través de la fe es nuestra victoria. Cuando tomemos el pacto, entreguemos nuestra vida para Cristo, vamos a ver también las mismas respuestas que Dios levantó y vemos como evidencia en su palabra. ¿Qué es lo segundo? No solo hay que entrar en la corriente del cumplimiento de la palabra, en segundo lugar, tenemos que entrar en la corriente de las respuestas a la oración. Porque el Señor no sigue solo cumpliendo su palabra, Él sigue respondiendo las oraciones. Por supuesto, si son oraciones centradas en mí, no hay respuesta. Pero cuando son oraciones que siguen su palabra, ciertamente tenemos seguridad de la respuesta. Por eso en Hechos 1:14 vemos como los discípulos, ellos oraban con la palabra, con el mensaje que Dios les dio en el monte del Olivar. Era el mensaje del púlpito para ellos. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, para que podamos ser testigos. Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Así oraban, perseveraban unánimes en oración y ruego. Era orando con la palabra. Por supuesto, vino la respuesta, ¿verdad? Se levantó una gran obra de la vida, el poder de Cristo a través de ellos. Ese movimiento de vida se levantó. Son las respuestas que Dios nos va a dar. Por eso hay que estar realmente entrando en esa corriente de las respuestas de la oración. Pero también la iglesia de Antioquía, que fue la que primeramente fue utilizada para las misiones mundiales, ellos comenzaron en oración, en ayuno y en oración, hasta el punto que el Espíritu les habló claramente que apartaran a Bernabé, a Saulo, para la obra que Dios tenía para ellos. Es decir, seleccionó las personas, el lugar donde tenían que ir, la obra que tenían que hacer.
Y si estamos disfrutando de la oración, vamos a poder recibir la guía de esa manera tan detallada, ¿verdad? Pero si solo oro, como decía un hermano, yo oro 3 veces al día y digo, ¡ah, wow! ¡Qué bien!, ¿no? Dice, no, antes de desayunar, antes de almorzar y antes de cenar hago la oración. Señor, bendice estos alimentos. Está bien, ¿verdad? Pero esos 3 concentraciones se refiere a otra cosa. En Daniel 6:10, que oraba 3 veces al día, era distinto, ¿verdad? Él de verdad se concentraba y disfrutaba de la oración, porque hay que disfrutar de la oración, hay que aplicar la palabra con la oración y hay que experimentar a través de la oración las respuestas. Es muy importante. Y también Pablo, cuando en el segundo viaje misionero, allí en Asia, el Espíritu le cerraba la puerta y era algo sorprendente. Él fue a Troas, ¿para qué? Para orar. Y a veces en nuestra vida de fe, en este camino del evangelismo, puede haber cosas que no nos cuadran, que no entendemos. No hay que apresurarse a tomar decisiones propias, hay que orar, concentrarse hasta el punto que Pablo vio ese varón macedonio que les dijo, pasa y ayúdanos. Ah, Dios tenía una puerta más grande. Y si estamos dentro del pacto, orando con el pacto, Dios va a abrir puertas más grandes de las que podamos pensar, porque es su deseo, ¿verdad? Y Pablo, en medio de la tempestad, en Hechos 27, en vez de estar desanimado, como las 276 personas que conformaban la tripulación, ¿qué hacía Pablo? Oración. Él oraba. ¿Por qué oraba Pablo? Para que se salvaran todos. Pablo tenía ese corazón de evangelista. Por eso un ángel del Señor le apareció. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Eres un evangelista, Pablo, no te va a pasar nada. Y además te concedo a todos los que navegan contigo. Esa es la respuesta de oración que Dios quiere que estemos experimentando. Hay que estar viviendo ahí, con la palabra, con la oración. Es la manera de disfrutar que Cristo ha resucitado, es la manera de disfrutar que Él está con nosotros. Por supuesto, con fe, con esperanza. Ya no estén preocupándose qué va a pasar en el futuro. Bueno, en el horario de Dios vamos a estar una eternidad con Cristo, vamos a ser resucitados también. Porque Él es la primicia de la resurrección, tenemos esperanza, por eso el tiempo que estemos en este mundo tiene que ser para Cristo. No hace falta preocuparse por nada. ¿Y qué es la tercera corriente donde tenemos que estar? En la corriente de las obras de salvación. El Señor sigue levantando esas obras de salvación a una hora. Yo tengo que estar ahí dentro. Por eso, los hermanos de la iglesia primitiva, allí empezando en el aposento alto de Marcos, tomando la palabra, orando, ahí se empezaron a levantar esas obras de salvación, porque el evangelismo lo hace Dios, no es mi esfuerzo. Y se levantaron grandes respuestas. Luego Pablo, en sus viajes misioneros donde él iba, se levantaban las obras de salvación. La gente era sanada, la gente conocía a Cristo, las familias eran restauradas, las naciones, las ciudades transformadas por el poder del Evangelio. En Hechos 19, en Éfeso, esa ciudad cambió radicalmente. Se levantó la obra de la recreación, es el poder del Evangelio. Al resplandecer su luz, toda la oscuridad se va. Y eso es lo que Dios quiere, que se esté levantando a través de cada uno de nosotros. Bueno, podemos pensar, oh, es que soy débil, es que no puedo. Cristo resucitó, no solo murió, resucitó. Que salgamos de ese malentendimiento. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo ya ha resucitado. Si yo tomo el pacto y entro
en la corriente del cumplimiento de la palabra, si empieza a orar y empieza a entrar en la corriente de la respuesta de la oración, esas obras de salvación se levantarán, porque Dios hace la obra. Por eso hasta Roma, ¿verdad? La iglesia primitiva, cuando pudo disfrutar de que Cristo resucitó y entraron en esas tres corrientes, aunque eran débiles, fueron transformados y fueron utilizados para conquistar con el Evangelio todo el imperio romano. Y son las respuestas que Dios quiere que estemos experimentando en nuestras vidas. Por eso en este día tenemos que estar muy agradecidos. Tenemos que estar muy agradecidos a Dios, porque Dios en Cristo nos ha dado todo. La victoria de Cristo es nuestra victoria a través de la fe. No hace falta temer, sufrir, estar engañados. Hay que salir de ahí. Tenemos que disfrutar esa vida en victoria que Dios tiene para nosotros. Cristo ha resucitado. ¿Cuál es la conclusión? En el mismo capítulo de hoy, Lucas 24, del 13 al 35, vemos que dos discípulos, Cleofás y otro, que no aparece el nombre, como estaban desanimados, como no creían que Cristo iba a resucitar, aunque el Señor les dijo que esperaran en Jerusalén, ellos se iban camino de Emaús. Estaban desanimados. Ya habían perdido la dirección, ¿verdad? Se iban a Emaús, tenían que estar en Jerusalén, pero no, fueron engañados, se iban a Emaús. Pero el Señor resucitado les apareció y les empezó a hablar la palabra, porque la palabra nos sana. Luego se oscureció y fueron a la posada, y allí el Señor tomó el pan, lo partió y reconocieron que era Cristo que había resucitado. Luego el Señor se fue, ¿verdad? Pero ellos ya habían cambiado. Ya creyeron. Y fueron, aunque era de noche, corriendo a Jerusalén, a restaurar el lugar donde Dios quería para ellos. Quizás nosotros también hemos perdido la dirección y estamos yendo a nuestra Emaús. Que a través de la palabra, de esta palabra que Dios nos da hoy, podamos salir de nuestra incredulidad, podamos salir de ese engaño. Cristo murió y al tercer día resucitó. Que volvamos a Jerusalén, que empecemos a entrar en la corriente de la palabra porque Dios la cumple, que empecemos a restaurar esa corriente de la oración. Disfruten de la oración, que oremos como guardas espirituales, porque Él da respuesta a la oración cuando es conforme al pacto, y que estemos entrando en esa corriente de las obras de salvación que Dios va a levantar a través de nuestras vidas. Él quiere utilizarnos como ese instrumento para que muchas almas que están sin Dios y sin esperanza caigan a los pies de Cristo. Por eso que disfrutemos 24 horas, que disfruten 24 horas de la palabra, de la oración, del evangelismo. 24 horas, hay que hacerlo con todo. Y vendrán esas respuestas de 25 horas. Esperemos que hasta que vengan esas respuestas, el reino de Dios se establecerá y podremos dejar nuestras huellas de fe para la siguiente generación, esas huellas de fe eternas que Dios levantará a través de nuestras vidas. Cristo ha resucitado. Gloria a Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias, porque aunque somos débiles, somos faltos, has tenido gran misericordia de nosotros. Señor, que a través de la palabra podamos salir de toda incredulidad, de todo desánimo, de toda enfermedad. Padre, gracias porque Cristo murió, pero Él ha resucitado. Que podamos restaurar nuestra fe en Cristo, que ya tiene toda la victoria.
Danos de tu gracia para que podamos realmente entrar en la palabra, la oración, en el evangelismo, y que estés utilizando cada día nuestras vidas para bendecir a tantas personas que tú ya tienes preparadas. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén.